El día de hoy hablaremos del desarrollo y evolución de los derechos humanos, teniendo en cuenta que estamos analizando la ética en la sociedad como la disciplina que estudia el comportamiento y las costumbres que influyen en la conducta de una persona, que para estar en sana convivencia con la sociedad debe basarse en los valores éticos que posee y asimismo exigir el respeto que cada uno se merece. Es así como los derechos humanos tienen una estrecha relación con la ética, pues su propósito es defender la dignidad humana. Para empezar a hablar de derechos humanos es importante conocer su definición. Esta hace referencia a una serie de libertades que no deben ser restringidas, garantizando la protección y cumplimiento de las mismas, y que se merece cada uno por ser simplemente humano. Los derechos humanos se caracterizan por ser intransferibles, irrevocables e irrenunciables, incluyendo bases morales y éticas las cuales se consideran necesarias en una sociedad para respetar y proteger la dignidad de las personas. Pero para poder definir los derechos humanos tenemos que ir a través de la historia, considerando que el hombre buscaba y luchaba por la igualdad de las minorías y por el respeto a la diferencia. Desde inicios de la humanidad no había derechos humanos. Se consideraba que si se estaba con la persona correcta se estaba a salvo, o si no estaba sometido a la esclavitud y servidumbre. En la época de la antigüedad se encontraron documentos que, independientemente de sus intereses, se fundamentaban en garantizar la libertad individual, la posibilidad de participar en movimientos de deliberación estatal y crear formas equitativas para mantener el orden social y la justicia. Uno de esos documentos es conocido como las tablillas del cilindro de Ciro, donde en los años 539 a.C. los ejércitos del Ciro el Grande conquistaron Babilonia y lograron liberar a los esclavos. Esto estableció la libertad de culto y la igualdad racial, siendo así el nacimiento de los derechos humanos. Se extendió a países como Grecia, la India y hasta Roma, donde se reflexionó que las personas seguían ciertas leyes que sin necesidad de nombrarlas, esto las seguirían, recibiendo el nombre de derecho natural. Pero aún así el poder empezó a despreciar este derecho y fue así como con el tiempo se estableció otro de tantos documentos sobre derechos humanos como la Carta Magna, la cual expone la lucha por la libertad individual. Este documento representa todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir respectivamente. En 1776, Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde se consignan los derechos individuales y los derechos de revolución. Otro documento que se agrega a los derechos humanos es la Constitución de Estados Unidos en 1787. 2 años más adelante, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente. En este documento se consignaban garantizar la igualdad de derechos y prohibir las acciones que pudieran generar daño a la sociedad. Esto sucedió en época de la Revolución Francesa, en la que se revoca la monarquía absoluta y establece las bases para la Primera República Francesa. El último documento que se conoció en 1791 fue la Carta de Derechos de Estados Unidos. Fue así como los derechos humanos estaban a salvo del poder, hasta cierto punto. En Francia, el general Napoleón decidió destruir la nueva democracia francesa y quiso apoderarse del mundo. Los europeos unieron fuerzas y lo derrotaron, redactaron acuerdos internacionales garantizando muchos derechos en todo el continente europeo. En 1915, Mahatma Gandhi conduce protestas en la India y frente a la violencia de aquella época recalcó que todas las personas de la tierra teníamos los mismos derechos, siendo así que los europeos estuvieron de acuerdo a tal posición de Gandhi. Aún así las cosas no fueron fáciles. La presencia de 2 guerras mundiales donde los derechos humanos casi llegan a su extinción se generó una alerta en el mundo por un cambio en común, de forma que se unieron varios países en 1945 y se estableció las Naciones Unidas. Su propósito era promover la paz y evitar futuras guerras. En 1948, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt